súbdita ante el lector, resuenan los ecos del pasado lejano. Se trataría, según Bachelard, de la sublimación o transformación de ese pasado lejano en una dimensión de grandeza. Esto es, cuando la imagen emerge a la conciencia proveniente de lo más hondo del ser, del alma. Sin embargo, Bachelard pone entre paréntesis el proceso de sublimación de las pulsiones que dan origen al arte y describe este acontecimiento como un fenómeno estético en su esencia. El fenomenólogo no ignora los procesos de sublimación estudiados por el psicoanálisis, pero considera que mediante la imagen poética se vive lo no vivido a través de una apertura hacia el lenguaje. La sublimación estudiada por el psicoanálisis permite incursionar en la naturaleza humana de los poetas, pero la sublimación que opera en la imagen poética constituye un fenómeno estético. La sublimación a la que refiere Bachelard es pura, porque es el origen mismo del ser ubicado en tiempos inmemoriales. En lugar de buscar las causas, los antecedentes psicológicos y culturales de la imagen, Bachelard propone dos elementos, mediante los cuales se puede entender mejor lo que ocurre en el fenómeno. Uno de ellos es la repercusión y el otro es la resonancia. Mediante la resonancia se obtiene la sonoridad del ser de la imagen, pues este concepto connota la prolongación de un sonido que se va apagando por grados o por el rumor de la repercusión de otro. La resonancia se dispersa sobre los diferentes planos de la vida. El otro elemento, la repercusión, incide en lo profundo, en el impacto de una imagen en el ser, en el alma del lector. El ser del poeta pasa a ser el ser del que lee, y la profundidad de su acción psicológica reanima al lector, pues la fantasía ha provocado escuchar sonidos, percibir olores, revivir recuerdos, imaginar escenas. Pondré algunos ejemplos para ilustrar este asunto. Obviamente aquí no analizaré el poema, esto sería motivo de un estudio detallado con auxilio de otros elementos, y bueno, la finalidad aquí es observar el impacto que pueden tener algunas imágenes. Recurrí, bueno, al poeta César Vallejo, que es el que yo conozco más, y a un poema que es, bueno, César Vallejo, y a un poema, el poema Liminar, del primer libro de poemas, que es Los Heraldos Negros, que dice así, tal y como ustedes lo están viendo en pantalla, y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. La fantasía a la que puede apelar estos versos es el inmenso sufrimiento, al enorme dolor, quizá a elementos oscuros, fuerzas misteriosas producto de la estancia en este mundo, de vivir. Los versos nos hacen imaginar el grado de sufrimiento de alguien y podemos quizá pensar en nosotros mismos. El énfasis de la frase del segundo verso, golpes como el odio de Dios, se refuerza aún más con los siguientes. Los versos impactan al lector y más aún si ha sido partícipe del dolor que llega de manera intempestiva y que toca las fibras más profundas del ser y que además enquista. Bueno, pero cada lector imaginará de acuerdo con sus vivencias y experiencias cuáles pueden ser esos golpes y quizá la suma de todos sus sufrimientos juntos. Además, los versos conducen a percibir lo inexplicable de ese dolor. Yo no sé. Pero aquí, como señala la hermenéutica, se pone en juego lo que se llama horizonte de expectativas, y cada quien cuando lee va a darle sentido a los versos de acuerdo a su propia experiencia. Pero bueno, pueden tratarse, aquí traje 2 o 3 ejemplos de otros, ¿sí?
y aquí está el poema 61, ya del segundo poemario de César Vallejo, que es Trilce, ¿sí? Y entonces dice: esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa donde me despedí con el cantar de un gallo. Está cerrada y nadie responde. Y entonces pueden tratarse de imaginar, por ejemplo, lo que ocurre detrás de la puerta cerrada del último verso de la primera estrofa. Está cerrada y nadie responde. Y las imágenes que nos podemos hacer respecto a ello son múltiples y variadas. ¿Qué pasa? La puerta está cerrada y nadie responde. Y podemos imaginar al hablante poético en la noche, quizá calurosa o fresca, con un cielo estrellado, al descender del caballo, tal vez de color negro, tal vez de color café. También podemos imaginar la mañana, sentir sus olores, su frescura, su sonido, su quietud del día en que se marchó el personaje de la voz poética. Y en la segunda estrofa de este poema podemos imaginar el alumbramiento de la mamá del hermano mayor, ¿sí? Y podemos imaginar los caminos o rúas, tal vez soleados con hierbas hacia los lados, las cercas, y podemos quizá imaginar un moño negro en la puerta a partir de la metáfora del último verso y este duelo que enmarca la portada. Entonces, aquí hay otra fracción de poema, el poema 55, ¿sí? Que dice: Samaín diría, el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice: hoy la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles, que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueño. Y aquí pues quizá los lectores puedan representarse la escena de quietud en un paraje o en un bosque, en cuyos árboles se mueven sus hojas de manera tranquila por una ligera corriente de aire, y a su vez experimentar la melancolía a que apela el poeta francés Samaín en los dos primeros versos. Así como también se puede experimentar el ambiente necrofílico de los versos de Vallejo de la siguiente estrofa. ¿Sí? Pues se puede pensar, quizá aquí las imágenes nos pueden remitir al ambiente de un hospital, si pudiera pensarse en eso, y imaginar cómo la muerte está soldando cada lindero, y las asociaciones de las palabras ahí puestas: cabello perdido, y de las hierbas, algas, toronjiles como plantas medicinales, y la palabra antisépticos, que suena desinfectante, pudiera remitirnos a un hospital, ¿no? Entonces, el concepto de imagen al que he referido difiere de otros. Por ejemplo, de la idea que tienen los psicoanalistas. Estos hablan de ver, reproducir, conservar imágenes en la memoria, pero no se refieren a ella como un producto directo de la imaginación. Tampoco aludo a las imágenes gráficas, a los íconos, que pudieran en algunos casos irradiar poesía. En este caso, imagen tiene una estrecha relación con la imaginación. Se trata de la frase que impacta los sentidos y despliega la fantasía a través de la lectura. También quiero precisar que en esta ocasión me he referido a una fenomenología simple, a lo que puede generar una o algunas imágenes en la soledad de la lectura.